Bueno, entonces vamos a dar inicio al encuentro que se tiene programado el día de hoy con una nueva evidencia de aprendizaje. Pues el encuentro de hoy va a ser corto porque pues ya hemos dado gran parte del tema. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de los indicadores que digamos que no hace parte de la evidencia de aprendizaje de hoy, pero pues vamos a adelantar ese tema, igualmente que ustedes pues resuelvan dudas de pronto que hayan quedado de los temas anteriores de evaluación de desempeño, de pronto de lo que desarrollaron en las evidencias. Bueno, déjenme presento por aquí. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, señora. Listo. De pronto María Alejandra, Janine y Juan Pablo que están conectados, ¿tienen alguna duda con respecto a las evidencias anteriores? O con respecto de Sí, pronto a la señora. estructura. Sí, dime, Juan Pablo. Lástima saludarle, instructora. Yo creo que va a darle mi inquietud, va por el tema de los cuadros de comparación. Usted me dijo que porque había quedado un poco extensos en el audio, le capté la razón. Pero pues no sé si la información como tal que yo contengo en los cuadros está bien. Déjame recordar. ¿Pero la evidencia te quedó desaprobada? Sí, usted le colocó una D. Listo, ya sé qué fue lo que pasó. Espera, déjame, Solamente hablo miro a ver si por acá tengo la evidencia. solamente colocó en el audio de que se trataba de muy, muy extenso, pero pues no me dio más No, detalles. eso no fue por lo extenso. Fue porque está muy desorganizada la información y no se alcanza a visualizar la comparación de los perfiles porque no están divididos. O sea, tú todo lo hiciste, solamente dividiste las columnas, más no las filas. ¿Sí me entiendes? O sea, no dividiste los perfiles. Entonces yo no logro comparar qué perfil está comparando con, o sea, con otro perfil de otro modo de transporte. O sea, no logro Entonces visualizar la comparación. Y yo te entonces lo usted me dije. envió a cambiar los cuadros, de hacer más ¿Cómo? cuadros, entonces, de hacer otros cuadros de la información. Y organizar los cuadros, es lo que te digo en el audio. Debes de Pero, organizar, dividir las filas. pero entonces la información está bien. Sí, el contenido está bien. El Bueno. contenido está bien. Igualmente, debes de revisar bien que estén pues los requisitos porque ahí vi uno que otro perfil, sino que está demasiado desorganizada la información, o sea, cuesta leerla. Entonces, debes de revisar porque me pareció ver unos perfiles que no estaban con las funciones. Entonces, si tú revisas eso, tienen las funciones, tienen los requisitos, entonces está bien el contenido. No más es que organices el cuadro, si vas a manejar un solo cuadro o si vas a manejar varios cuadros, que por ejemplo hay compañeros que manejaron varios cuadros y también está pues viene esa forma de realizarlo. La idea es que se alcance a visualizar la comparación, o sea, que yo pueda saber qué perfil está comparando con otro perfil. Ya sabes que la comparación debe ser por dos servicios de transporte, que es el transporte de carga y el transporte de pasajeros, por los modos de transporte. Se compara terrestre con terrestre, aéreo con férreo y fluvial marítimo con fluvial marítimo. ¿Listo? ¿Dos? ¿Cómo? Dos, ¿cómo es? Son por dos, Perfiles de... sí, de dos a tres, de dos a tres perfiles. Entonces le puedo reducir uno. ¿Cuántos tienes? Tengo de a 3 por cada modo de Está transporte. bien. De 2 a 3, te estoy diciendo. Deja los 3. Bueno. Sí. Creo que yo les había dicho 3. ¿Me confirma María Alejandra y Yanni? Sí, ¿Tú sí, dices 3 señora. porque te digo 3? Eran 3 perfiles por cada modo de transporte, solo que tocaba comparar, digamos, terrestre de pasajeros contra Terrestre de carga. contra terrestre de carga. Fluvial marítimo contra aéreo, si no estoy mal.
Entonces, no, bueno, fluvial marítimo de carga con fluvial marítimo de pasajeros y aéreo de pasajeros con férreo de carga. O sea que el aéreo va a compararse con el marítimo y al mismo tiempo el aéreo con el férreo. No. Vamos a poner aquí. Sí, doctora. Tenemos dos, es que no sé cómo mostrarles acá porque no quiero cancelar la visualización. Tenemos dos servicios de transporte. Sí, yo no sé si se acuerdan del encuentro sincrónico que yo les había mostrado. Está el de pasajeros y está el de carga, ¿cierto? Nosotros tenemos varios modos de transporte. Esperen, yo les comparto aquí el cuadro. Yo les había hecho un ejemplo. Yo no sé si guardé ese cuadrito. Déjenme lo busco acá a ver si puedo cerrar acá la ventana. Porque es más, hay hasta perfiles que se parecen mucho al terrestre, claro, con el aéreo y a otro con el marítimo. Pero cuando se toca el marítimo con el férreo, ya la cosa cambia. No se compara marítimo con férreo. Esa no es la comparación. Está muy igual que la canción de El Enredo, instructora. Tienen que por eso visualizar bien los encuentros sincrónicos, las grabaciones para que entiendan cuando les explico. Y pues por eso la idea, como preguntar antes de hacer las evidencias. Esperen, yo miro a ver si acá tengo el cuadro. Sí. Ya les voy a compartir pantalla. Ojalá no, ahorita me deje cargar la presentación porque es que estoy cancelando. Hay veces presento pantalla y después no me deja cargar la presentación. Aquí, listo. Este es el cuadro que yo les había dado como ejemplo. Hay unos que lo hicieron de esta manera y otros que lo hicieron de diferente manera. Tenemos dos servicios, el de pasajeros y el de carga. En este momento están visualizando mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Por ejemplo, sí, señora. mi pantalla, bueno. Terrestre de pasajeros compara con terrestre de carga. Aéreo de pasajeros compara con férreo de carga. ¿Sí ven? Y marítimo fluvial compara con marítimo fluvial de carga. ¿Sí? Marítimo fluvial de pasajeros compara con marítimo fluvial de carga. Aquí se ve la visualización, se ve la comparación. ¿Sí? Y mira que yo divido los perfiles, que eso era lo que te decía. O sea, como tú no tienes una división de las filas, pues yo no puedo saber, o sea, ni siquiera en qué momento empieza el otro perfil. Eso es lo que necesito, claro, que organices en tu cuadro. Instructora, entonces, ¿usted no es amable y me puede compartir ese motivo? Pues yo le escribo ahorita o... Sí, claro. Sí, ya se lo comparto. Me comparte esa plataforma. Yo ahorita tengo otro encuentro y... ¿Ese es su número? Sí, señora. Yo les había dicho que querían me escribiera, que yo les compartía el cuadro si lo querían manejar de esa manera. Sí, pues... Les dije en el encuentro, por eso es importante que vean las grabaciones siempre. Listo. Voy a volver a compartir. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces voy a volver a compartir pantalla. Espera, nuevamente aquí. Listo. Pueden ver la presentación ya, ¿cierto? Está cargando, instructora. Sí, señora. Ahí ya, listo. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, iniciamos con el objetivo del encuentro del día de hoy, que es explicar una nueva evidencia, una nueva actividad de aprendizaje.
La actividad de aprendizaje que tenemos es definir indicadores de mejora de acuerdo con metodología de planificación. Y el resultado de aprendizaje es proponer planes de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño y políticas de la organización. Se dice que en la siguiente actividad de aprendizaje se propone la resolución de 2 evidencias con las cuales podrá desarrollar las competencias necesarias para el desarrollo de planes de mejora, teniendo en cuenta las evaluaciones de desempeño estructuradas, considerando las metodologías planteadas con el numeral anterior, o sea, con la actividad de aprendizaje anterior que estuvimos viendo, que fueron evaluación de desempeño. Quisiera preguntar antes de pasar a explicar la evidencia, si ustedes saben o me pueden decir con sus propias palabras qué es un indicador, con sus propias palabras, o si han escuchado que es un indicador en las empresas que trabajan, han manejado indicadores. ¿Qué creen que es un indicador para saber en qué estamos? No importa que se equivoquen Pues porque apenas vamos a empezar a verlos. Sí, dime, Juan. yo considero que es como una premisa acerca de una actividad o un objetivo aplicado a una meta, de lo que se tenga pues propuesto en una empresa o cualquier otra institución, ¿no?, que uno vaya a proyectar este tipo de asunto, ¿no? No sé si me hice entender. Y cuando me dices premisa, ¿a qué te refieres? Es como otros sinónimos, como en el asunto del propósito que se tenga aplicado. Por ejemplo, seamos muy prácticos. El tema de lo más ávido en este momento es la COP16 en Colombia y Santiago de Cali. Entonces, los indicadores de la COP son 23 metas a cumplir durante el desarrollo del motivo pues de la COP16 como parte de la Agenda 2030 de lo que se tenga estimado a realizar. Entonces, eso es como la carta abierta de lo que va a indicar si se cumplen los tiempos estimados, de lo que se programó. Y pues eso como que no lo hizo muy explícito, ¿no? Pero pues lo indican como en una estadística y hasta en diagramas y toda esa cuestión. Ahí me dijiste las palabras claves, ¿sí? Es algo que se mide, o sea, por ejemplo, tú me pones, me dices lo de la COP16 que tiene 23 metas y los indicadores, digamos que es la herramienta, igualmente ahorita lo explicamos bien, es la herramienta que me va a permitir a mí medir si esos 23 metas que tienen planteadas, si se van a cumplir con los objetivos, con los tiempos, digamos, con de pronto estructuras que quieran plantear, si de pronto tienen metas en cuanto a la movilidad, pues por ejemplo la parte en Cali que se está planteando, ¿sí? Digamos que conozco un poco de la parte de la movilidad, cómo se está planteando, entonces si se va a cumplir de pronto con esa meta de la parte de la movilidad en la ciudad de Cali, que es donde se está haciendo la COP. Entonces, esos indicadores a mí me van a permitir medir si sí se está cumpliendo con eso. No sé qué me pueden decir las otras compañeras sobre los indicadores, si han escuchado, indicadores que ustedes tengan en sus empresas, si de pronto los han llegado a visualizar, les han enseñado. Pues yo entiendo como indicadores que son, digamos, los resultados que se han establecido de las metas, digamos, no sé, mensual, bimensual, trimestralmente, plasmados, así como dice Juan Pablo, en tablas de, bueno, en gráficas, y pues de ahí se puede visualizar qué se cumplió, qué no se cumplió,
por qué sí, por qué no, y ahí se pueden establecer planes de mejora o si se cumplió todo, pues establecer nuevas metas. Listo. Entonces, tú me dices que se pueden establecer planes de mejora. Entonces, ¿qué entienden ustedes por planes de mejora? Que en lo que van cayendo se levanten. Que lo que va cayendo se levante. No entendí. Bueno, Eso de que lo que va estudiante en ese como, momento necesito que me expliquen. eso es como lo que uno tiene, sí, lo que uno tiene, muy parecido a lo que había plazo de pegar hasta hoy de lo de mm, la evaluación de desempeño. Entonces, eso es una herramienta que se utiliza pues para precisamente los indicadores de una empresa. Entonces, conocer como de primera mano en qué se ha avanzado frente a las tareas, actividades o propósitos de distintas áreas que se tengan estimadas en una empresa. Y esas son las que se escatiman en el contenido de los diagramas, estadísticas y todo pues de lo que implica el contenido de los indicadores de calidad corporativa. ¿Me hice entender? Sí. Y Janine, que está calladita, ¿qué nos puede decir? Janine. Bueno, entonces continuemos, entremos en materia. Veo que ya tienen la idea, entonces eso es súper bien porque no vamos, pues, digamos que vamos a dar unas bases, de pronto unos conceptos técnicos, pero ya ustedes tienen la idea y van pues por buen camino, o entienden pues de lo que estamos hablando. Entonces, la evidencia que tenemos el día de hoy para cerrar lo de evaluación de desempeño es la elaboración de una lista de chequeo. Nos dice que una vez verificados los aspectos para elaborar y a considerar en la formulación de una evaluación de desempeño del talento humano, se solicita que el aprendiz elabore una lista de chequeo que le permita verificar el cumplimiento de los aspectos con los que debe contar la gestión de talento humano en las evaluaciones de desempeño para una empresa de transporte de carga. Entonces, basándose en el perfil evaluado anteriormente, ¿sí? El perfil que ustedes escogieron para hacerle la evaluación de desempeño que hayan escogido, si fue autoevaluación, si fue pues, igual una lista de chequeo, si fue de pronto un cuestionario que le hicieron, ese perfil que ustedes escogieron ahí lo van a traer nuevamente a esta evidencia para realizar una lista de chequeo, ¿sí? Debe de simular, pues, digamos, todo lo que tiene de las funciones ese perfil escogido, si es conductor, o sea, todas las funciones que trae el conductor, todos los requisitos, y deben de realizar esa lista de chequeo. Esa lista de chequeo pues trae unos parámetros que ustedes van a poder encontrar en el anexo, que ahorita les muestro dónde pueden acceder a ese anexo. Ahí les trae las bases claras, digamos, bueno, pues como las bases para elaborar esa lista de chequeo, ¿sí? Les trae el formato, entonces ustedes pueden acoger ese formato, pero la idea, ¿sí? Que muchos aprendices hacen eso, es que simplemente cogen ese formato y ya, eso es lo que presentan en la evidencia. No, ese formato es un ejemplo, es un modelo, ustedes pueden coger el mismo cuadro, lo pueden copiar. Claramente ahí hay unos ítems a evaluar que ustedes deben de tener en cuenta, porque aquí como nos dice en la evidencia, ustedes deben de tener en cuenta que se evalúe el uso adecuado de los elementos de protección de personal, la entrega de los documentos de pronto que tenga ese perfil, la limpieza y orden de su trabajo del lugar, el cumplimiento de los tiempos,
La seguridad vial también se debe tener en cuenta entre esos aspectos que ustedes van a evaluar. Entonces, ese ejemplo pues lo trae. Entonces, ustedes van a coger esos puntos, esos ítems a evaluar, pero también deben de traer los ítems que ustedes necesitan evaluar teniendo en cuenta las funciones y los requisitos de ese perfil escogido, ¿sí? Entonces, ustedes van a agregar más parámetros, más ítems, pueden agregar de pronto, si ustedes quieren, digamos, el encabezado de la lista de chequeo simulando una empresa, ¿sí? Van a hacer pues bien toda la formulación de la lista de chequeo. Claramente el trabajo de tener su portada y van a desarrollar, en este no necesito pues digamos introducción, ya hemos desarrollado pues trabajos anteriores con la introducción de los métodos de evaluación de desempeño, entonces en este trabajo no necesito introducción, necesito su portada, el desarrollo con la lista de chequeo y las conclusiones. ¿Qué puedes concluir de esa lista de chequeo? ¿Sí? Como un breve análisis, una conclusión que quieras dar. ¿Dudas o inquietudes de esta evidencia? Ya pasamos a ver los ejemplos en un momento, ¿cierto, instructora? ¿Ejemplos? O sea, ejemplos de la lista de chequeo. Sí, señora. Ese ejemplo tú lo vas a encontrar en este anexo, que ahorita les muestro dónde encuentran el anexo. Ah, exactamente eso. ¿Listo? Igualmente, sí, ahorita que les comparta pantalla, porque igualmente les voy a compartir para mostrarles pues un indicador. Entonces, ahorita les muestro cómo acceder a este anexo. Está en la plataforma. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, el producto a entregar, pues es el documento en PDF con la lista de chequeo formulada. El formato, pues ustedes lo pueden elaborar si quieren la lista de chequeo en Excel o en Word. Yo siempre recomiendo hacer esas tablas en Excel, queda mucho más fácil, más organizada. Y pues la pueden copiar en Word, ¿sí? O si quieren, pues también me pueden entregar el desarrollo de la evidencia en Excel. Si saben manejar pues bien Excel, cogen una hojita para la portada, una hoja para la lista de chequeo y otra hoja para las conclusiones, ¿sí? Y pues lo guardan en PDF. Solo si saben manejar bien Excel. Si no saben manejar bien Excel y me van a entregar de pronto un trabajo desordenado que no se entienda, pues entonces me lo hacen en Word. ¿Listo? ¿Quedan dudas de esta evidencia? Realmente pues no está difícil, ya habíamos hablado de los métodos de evaluación de desempeño, entonces yo creo que no quedan dudas con respecto al tema, o si quedan dudas pues este es el momento para que me pregunten. No, pues ya pasaríamos a ver el anexo, ¿cierto? Porque, pues para uno elegir la lista de chequeo, ese es el método. O ahí va integrado lo que hablábamos la sesión pasada, que en la forma teórica o con la integración de los puntos que se vayan a tocar del área X en el desempeño de evaluar. No entiendo bien la pregunta, Juan. Pues la sesión pasada hablaste de si podía ser de forma teórica, que uno le pregunte al funcionario o al empleado. Existen varios métodos de evaluación de desempeño, que fue lo que hablamos la semana pasada. Existe un proceso para cada método de evaluación de desempeño. Hablamos de la autoevaluación, hablamos del método 180, del método 360. Sí, hablamos de varios y cada uno, Pero pues, digamos que tiene su proceso. más Este no estarían método, incluidos en la lista de chequeo. ¿cómo? No estarían incluidos en la lista de chequeo. Esto es distinto. O sea, la lista de chequeo es un método de evaluación de desempeño. Lo vas a desarrollar con lista de chequeo. Tú puedes hacer una autoevaluación. ¿Cómo desarrollaste, por ejemplo, la evidencia anterior? La evidencia anterior. ¿Qué método escogiste? Una checklist, creo que es esta misma. Entonces es esta misma. Es un método o digamos una forma de hacer un método de evaluación de desempeño. Pensé que ¿Sí? podía Entonces,
Pensé que podía integrar las otras en esta. No, vas a desarrollar una lista de chequeo. O sea, la evidencia es desarrollar una lista de chequeo, ¿sí? Ujú. O sea, las otras no las estamos tocando, no estamos tocando autoevaluación, no estamos tocando, o sea, es diferente. En este momento vamos a desarrollar una lista de chequeo, Vale, ¿sí? miremos el anexo, doctora. Yo creo que ilustrándome entiendo mejor. Las otras, María Alejandra, Janine, ¿tiene la misma duda o que les queda clara esa evidencia? No, no, señora, para mí está claro. Janine, Sí, señora, está claro. Y qué pena que no respondí hace rato. Es que se me está pegando como el teléfono. No me responde. bueno, dale. Listo, ahorita mostramos el anexo, ¿sí? Igualmente el anexo no lo vamos a trabajar aquí en este momento en el encuentro, simplemente les voy a mostrar cómo acceder al anexo, porque ya es como tarea de ustedes ir a verlo, ir a estudiarlo, ir a ver los parámetros, ir a ver los pasos que está muy claro, pero ahorita se los muestro, ¿sí? Primero vamos a explicarlo el tema de indicadores, porque pues no quiero estar compartiendo pantalla y pues como saliéndome, porque ustedes saben que hay veces falla ese Teams. La fecha de finalización de esta audiencia es para el día 27 de octubre. Tiene, me parece, demasiado tiempo. Realmente hasta estuve viendo el cronograma porque pensé que estaba mal la fecha porque pues es una evidencia corta. Normalmente en las otras fichas es esta evidencia más la de el diseño de los indicadores, pero pues así está el cronograma, entonces así ya está establecido, tienen suficiente tiempo para realizarla, realmente no es una evidencia compleja. Por ejemplo, me decía Juan Pablo que le escogió una lista de chequeo para la evidencia anterior, entonces él basándose en esa la puede mejorar, completar y pues ahí ya tendría el trabajo, ¿listo? Entonces, Bueno, listo. Entonces pasemos al tema de los indicadores de gestión, ¿sí? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es lo que vamos a trabajar. Como ustedes ya tienen bases con les voy a explicar pues los indicadores, digamos los tipos de indicadores que existen, clasificaciones, y paso pues como a mostrarles un ejemplo de indicadores que tengo, indicadores que he realizado, ¿sí? Para entidades, pues para que tengan de pronto más idea con respecto a esto. Igualmente la evidencia de los indicadores de gestión ustedes la tienen pues después del 27, después de que finalice esta evidencia de aprendizaje, y ahí van a poder como ustedes manejar la creación de los indicadores o el diseño, ¿sí? Y ya después de esa evidencia hablamos de los planes de mejora, que también es otra evidencia. Entonces, pues tenemos como suficiente tiempo para esto, ¿sí? Vamos a trabajar este tema hoy, pero pues ya después, cuando tengamos la evidencia, lo reforzamos, gestionamos dudas y bueno, todo lo que tengamos para resolver. Entonces, como hablábamos ahorita, los indicadores de gestión, digamos que son métricas o herramientas utilizadas para medir, para evaluar y para controlar el desempeño de una organización, de un departamento, de un proyecto, de un proceso o de un evento, por ejemplo, que hablamos ahorita de la COP16, ¿sí? Los indicadores también me permiten medir pues, digamos, el desempeño de un evento, ¿sí? Los indicadores ayudan a entender si las metas y los objetivos de la organización se están cumpliendo de una manera eficiente y efectiva. Quiero saber si ustedes conocen cuál es la diferencia entre eficiencia y efectividad. Algo sencillo, algo corto. Bueno, entonces para que quede claro eso, la eficiencia se refiere pues a la capacidad de hacer las cosas de una manera óptima, es decir, pues de obtener los resultados o los mejores resultados posibles utilizando los recursos que sean disponibles pues de una forma adecuada, ¿sí? Los recursos que se utilicen para lograr ese objetivo
que se utilicen pues de la manera más adecuada, de la manera más óptima. Eso se refiere a eficiencia. La eficacia se relaciona con la capacidad de lograr los objetivos propuestos, ¿sí? Ese sí no importa la manera en que se utilicen los recursos, cómo se van a utilizar, cómo se van a, digamos, descatimar, no. Es así, se refiere a alcanzar esos resultados, alcanzar esos objetivos, pues de una manera exitosa, ¿sí? Quiero saber si saben qué es efectividad. Queda clara las diferencias de eficiencia y de eficacia, que siempre hay muchas dudas con respecto a esto, o muchas veces suele confundirse, o hay veces dicen, no, es que eso es lo mismo. Niños, ¿queda claro? Sí, señora. ¿Saben qué es efectividad? Sí, ya saben qué es eficiencia, qué es eficacia, qué es efectividad. Es como la certeza de que la meta se va a cumplir. Sí, o sea, sí, ya tenemos esa meta cumplida, ¿sí? Ya logramos esa eficiencia, esa eficacia, o esa eficacia solamente cumplimos la meta, no importa los recursos utilizados, no hubo de pronto optimización de esos recursos, pero pues sí hubo eficacia, cumplí esa meta. Entonces ahorita necesito efectividad. Efectividad es lograr esos resultados deseados y sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Es decir, no solo alcanzar los objetivos, sino de mantener un nivel de rendimiento óptimo a lo largo del tiempo, o sea, que esa meta se mantenga, ¿sí? O que digamos esos objetivos, ese logro que alcance, pues se mantenga de la manera más óptima. Eso es efectividad, ¿sí? Necesitan tener claro esto porque pues existen indicadores de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de efectividad, digamos que son los más utilizados. Igualmente ahorita les explico pues como bien, pero necesito que quede claro estos términos. ¿Queda claro? Vuelvo y explico, no hay problema. ¿Sí? Listo. Entonces, como ustedes me decían ahorita, pues yo hice indicadores de gráficas, es lo que uno más ve. Y sí, efectivamente, pues los indicadores ofrecen pues una representación, puede ser cuantitativa o cualitativa del rendimiento o del cumplimiento de esas metas o de esos objetivos que se están planteando, ¿sí? Los indicadores de gestión, pues permiten que haya una toma de decisiones basadas en datos y hechos reales de la empresa. Los indicadores de gestión pues deben de cumplir unas características esenciales para garantizar su efectividad en la medición y en el análisis de los objetivos. Estas características pues aseguran que los indicadores proporcionen información útil, precisa y accionable. Algunas de esas características es que los indicadores deben de estar alineados con los objetivos estratégicos y también operativos de la organización o del evento o de la empresa, ¿sí? Ya ustedes saben, o del departamento o área. Existen también indicadores solamente para un área en específico, digamos, indicadores para recursos humanos. Entonces, deben de estar alineados esos indicadores con los objetivos de esa organización que se estén, ejecutando. También pues deben de ser comprensibles para todos los niveles de la organización, desde los operarios hasta los altos directivos. Un indicador complejo pues puede dar lugar a confusión o malas interpretaciones y de los resultados. También deben de poder cuantificarse de una manera objetiva. La medición debe basarse en datos verificables y confiables y pues que permitan, digamos, evaluaciones claras y consistentes.
Un buen indicador pues también debe medir un aspecto o área concreta de la gestión. Esto pues va a facilitar que los responsables sepan exactamente qué están evaluando y cómo mejorar en ese punto en específico. Y también deben de permitir la comparación en el tiempo o con otros departamentos, empresas. Digamos que esto es muy clave en los indicadores, pues para poder identificar tendencias o mejoras o desviaciones de pronto de los resultados, ¿sí? Siempre un indicador debe de permitir ser comparable con el tiempo. Ya ahorita por eso les voy a mostrar pues un ejemplo de los indicadores. También debe la información proporcionar, digamos, ser muy útil para la toma de las decisiones y para la implementación de las acciones correctivas o de mejora, o pues debe llevar, digamos, a la realización de ese plan de mejora que hablábamos ahorita. También deben de estar asociados con un periodo de tiempo específico. Como decía ahorita María Alejandra, puede ser, ustedes tienen indicadores de, María Alejandra, ¿me decías? Señora, perdón. Me No, decías pues, ahorita que pues existen digamos, indicadores. en el área donde yo estoy, los indicadores más o menos que se manejan son la efectividad que tenemos como almacén para tener los repuestos que solicitan los talleres. Y también tenemos los indicadores en compras, que son, digamos, los tiempos que se manejan para hacer las compras. Nosotros tenemos aproximadamente 2 días hábiles para comprar lo que se necesita para los vehículos. ¿Y cada cuánto miden ese indicador? Me Eh, imagino que me- el de compras debe ser diario o, que, o semanal. no, tanto los de almacén como los de compras los manejan mensualmente. Mensual, listo. Entonces, siempre los indicadores deben de estar asociados pues con ese periodo de tiempo, puede ser diario, puede ser semanal, puede ser mensual, trimestral, anual, ¿sí? Pero siempre debe tener un tiempo establecido en el que se vaya a medir o en el que se vaya a hacer pues seguimiento continuo del rendimiento y también pues el ajuste oportuno de las estrategias que me brinde, digamos, el análisis de ese indicador. Los indicadores también deben de ser realistas y estar al alcance de la organización con los recursos disponibles. Digamos que no deben de tener pues o requerir un esfuerzo desmesurado ni generar pues costos excesivos para su medición. También deben de ser coherentes a lo largo del tiempo y pues no cambiar de manera frecuente, lo que va a permitir una medición continua y pues comparar también el rendimiento en diferentes momentos. Y también deben de ser verificables. Eso es una característica muy importante. Los datos pues, que se utilicen para los indicadores deben poder ser revisados y comprobados por terceros si es necesario, asegurando que los resultados sean confiables y precisos. Eso es de pronto, digamos que, pues en empresas organizadas, esto no genera pues como problema, pero pues en ciertas entidades que he conocido, la parte de verificación de los indicadores es un problema muy grande porque muchas veces se suele poner información ahí. Digamos que soy yo la que diligencia el indicador. Entonces a mí me pasan la información, me dicen, me la ponen en el correo, me pasan un documento que diga, si hicieron, voy a poner el ejemplo de un indicador que manejé hace poco. Se hicieron tantos operativos de control en los municipios tal, tal, tal y tal, ¿sí? Entonces yo pongo eso en el indicador, entregué mi indicador, se tomaron decisiones con ese indicador. En las empresas suele haber el tema de las auditorías, puede haber auditorías internas o puede haber auditorías externas, ¿sí? Puede haber auditorías internas en entidades públicas como suele ser control interno o puede haber auditorías externas como lo puede ser, digamos, INCONTE, que es el que certifica en las normas INCONTE. Entonces, cuando llega, digamos, control interno,
llega a evaluar o a revisar o a verificar ese indicador. Ah, es que usted puso esta información en ese indicador, ¿sí? Páseme dónde está, digamos, las evidencias de que esos datos son reales, ¿sí? O sea, de que esos datos que usted puso en ese indicador sí son, o sea, ¿dónde están las evidencias? Hubo fotos, hubo informes, hubo, digamos, bueno, herramientas que se utilizan en este momento se me toca la cabeza, pero, o sea, siempre, siempre los indicadores deben de ser verificables, o sea, de que un tercero, pues si de pronto es necesario en una auditoría, pues pueda asegurar de que los datos que se están poniendo sí son reales, ¿sí? Eso es muy importante y es un problema muy grande que pueden presentar las organizaciones. También los indicadores, pues, deben poder adaptarse a los cambios en los procesos, también en las tecnologías o estrategias de la organización. Esto va a asegurar, pues, su relevancia continua a lo largo del tiempo. Y también los objetivos deben de estar basados en hechos y datos concretos, evitando de pronto interpretaciones subjetivas. Este también es muy importante como característica. ¿Dudas hasta allí, niños? No, no, señora. Digamos que en la empresa donde yo estoy manejamos un aplicativo en general para tanto almacén como compras. De ahí mi jefe saca la información para los indicadores. En compras, no me acuerdo muy bien, pero creo que es una ley que tiene que haber mínimo 3 cotizaciones de un artículo para poder hacer la compra. Entonces, Sí. pues los mismos proveedores, las niñas de compras envían la solicitud y ellos mismos ingresan los datos de cuánto vale y qué cantidad tienen disponibles para la entrega. Bien, gracias María Alejandra por el aporte. Y sí, es una normativa que existe de que tampoco me queda como tarea, pero sí he llegado a trabajar eso en un proyecto que hubo inclusive de digamos, de la reorganización del SENACLEN, que es donde ustedes están matriculados. No sé si de pronto han escuchado o han visto, de pronto eso ha salido en noticias. El SENACLEN se estaba haciendo pues una construcción, se estaba cambiando todo el SENA. Yo llegué a trabajar en esa obra y claramente pues por cada compra que vayan a hacer de cualquier artículo debe haber 3 cotizaciones. Sí, eso pues por temas de rubros. Entonces, eso es. Y claro, esa es la verificación que se debe hacer de los indicadores. O sea, tu jefe no saca la información, digamos, de, pues así, información que de pronto no se pueda validar. Ya si llega de pronto en auditoría, que yo me imagino que de pronto puede haber, no sé, María Alejandra, ¿ustedes tienen auditorías, has visto que les hayan hecho? Me imagino Sí, que sí, señora, estamos, perdón, estamos en proceso de recertificación. Entonces, sí han habido pues varias auditorías en el transcurso de este año. Recertificación de Inconté. Sí, sí, señora. Listo. Sí, yo conozco eso. Eso es complejo, complejo. Sí, entonces, por ejemplo, llega en contextas personas que están tan preparadas, tienen un ojo clínico para poder encontrar errores. Entonces ellos se van al indicador y ahorita les muestro un ejemplo de indicadores que me han auditado. Ellos se van a ese indicador y empiezan a preguntar, y eso, de eso, ¿dónde sacan esa información? Muéstreme las evidencias, muéstreme dónde está esto. Eso van y verifican y te dicen, ese indicador te sirve, no te sirve, eso que estás poniendo ahí. O sea, por eso la importancia es tener esas características claras de los indicadores. Si un indicador no se puede hacer porque sí, no se puede hacer porque yo simplemente quiero medir esto y lo voy a hacer así, para mí esto va así, ya, para mí este indicador es de eficiencia, para mí no. O sea, yo debo tener claro cuáles son las características de los indicadores, o sea, debo de saber trabajarlos, debo de también tener en cuenta cuáles son los tipos más comunes de los indicadores de gestión, que ya en este momento se los voy a decir. Algunos de los tipos comunes
pues de indicadores de gestión son los indicadores de eficiencia, digamos que es uno de los más comunes. Este mide el uso óptimo de los recursos en relación con los resultados obtenidos. ¿Sí? Recuerden siempre el término de eficiencia para poder hacer el diseño de un indicador. Digamos un ejemplo de un indicador de eficiencia, el tiempo promedio de producción por unidad, ¿sí? Ese podría ser un indicador de eficiencia. También se tienen indicadores de eficacia, también es uno de los más utilizados. Este evalúa si los objetivos y metas han sido alcanzados, es decir, si los resultados esperados pues se cumplen. Un ejemplo podría ser el porcentaje de proyectos completados dentro del plazo, ¿sí? Si se cumplieron o no se cumplieron. También se tienen indicadores de calidad. Este mide el nivel de satisfacción del cliente, la calidad del producto o servicio entregado. Se tienen indicadores de productividad, que son los que comparan la cantidad de resultados generados en función de los recursos utilizados. También están indicadores de rentabilidad, que es el que evalúa la relación entre los ingresos obtenidos y los costos asociados. Se tienen indicadores también de capacidad, que son los que miden la cantidad máxima de trabajo de un sistema o recurso y pues pueden manejar en un periodo pues también determinado. Este es, digamos que es uno de los pocos usados porque muchas personas no conocen los indicadores de capacidad. También están los indicadores de satisfacción del cliente, ¿sí? Que es el que evalúa pues toda la experiencia del cliente con respecto a un producto o servicio. Este sería un indicador cualitativo. Igualmente ya ahorita vamos a ver los indicadores cuantitativos y cualitativos. Denme un segundo, niños. Listo. Y se tienen también, bueno, dijimos los indicadores de satisfacción del cliente. Se tienen indicadores financieros, que es el que mide el rendimiento financiero de la organización, como la solvencia, como la rentabilidad, ¿sí? La liquidez de la organización. Se tienen indicadores de innovación, también muy pocos usados por las empresas. Este mide, pues, como la capacidad de la empresa para innovar y generar nuevas ideas. Y se tienen indicadores de sostenibilidad, también muy pocos usados, que son los que miden el impacto pues, ambiental o social de las operaciones de la organización. Es muy poco usado. Hasta ahorita pues nunca he visto una organización que maneje este indicador o este tipo de indicador. Qué pena. ¿Dudas allí? No, señora, ninguna. Listo. Entonces dijimos pues que para definir un buen indicador de gestión siempre tengan en cuenta pues que siempre debe ser alineado con los objetivos, debe poder cuantificarse de una manera clara, debe ser realista en términos de los recursos disponibles, debe tener una definición clara de lo que se está midiendo y debe tener un periodo de tiempo definido para su medición, ¿sí? Esto es muy fundamental pues, para la mejora continua dentro de las organizaciones. Es importante que las organizaciones manejen sus indicadores de gestión. También pues, son utilizados por los directivos y gerentes para tomar decisiones pues, basadas en los datos que se le brinde y también pues, para optimizar los procesos y los recursos disponibles. Los pasos, ya ahorita igual vamos a ver, pero los pasos pues, para crear un indicador es pues primero saber qué se quiere medir, definir cuáles son las variables del indicador, hacer el diseño del indicador, que es la próxima evidencia que ustedes van a tener para que vayan trabajando, para que vayan visualizando. Deben de hacer el diseño de unos indicadores al talento humano, deben de definir la línea base, ¿sí? Precisar las metas y pues crear la ficha técnica del indicador, que es la que ahorita les voy a mostrar.
de unas que he realizado, ¿sí? Aquí podemos ver pues que también podemos clasificar los indicadores como indicadores internos y externos. Internos como la percepción de los empleados frente a la infraestructura, ese podría ser un ejemplo, o percepción de los clientes con los tiempos de entregas, es un indicador externo. Se tienen indicadores cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Ustedes yo creo que ya tienen claro qué es cualitativo, ¿cierto? ¿Saben qué es cualitativo y cuantitativo? ¿Saben las diferencias? ¿Sí? Bueno, supongo entonces que sí, porque no dicen nada. Entonces, un ejemplo de indicador cualitativo es la calificación de la calidad del servicio y de un cuantitativo, pues el volumen de despachos mensuales, ¿sí? Se tienen indicadores a largo plazo, a corto plazo, que es el periodo de tiempo que se establece, indicadores predictivos, indicadores de eficacia y eficiencia, indicadores de procesos y resultados, y también se tienen indicadores estratégicos y operativos. Bueno, ya ahorita vamos a pasar a ver, este ya lo vamos a ver en un próximo encuentro, lo de los planes de mejoramiento. Ya voy a compartir por acá pantalla. Juan, ¿quiere hablar? Entonces, esos indicadores, Sí. que Sí, si dime, en Juan. todos esos modos de indicadores que usted muestra ahí en pantalla son testificados, mientras que los cuantitativos son más de cifras. Sí. ¿Los ¿Estoy bien? cualitativos son qué? Es que no te escuché bien. ¿Los cualitativos son? Los cualitativos son más como de testimonio, de testificar frente a algo o ratificar algo de conocimiento hacia algún asunto en particular Sí, está de bien. interés. Entonces el indicador cuantitativo, pues obviamente son cifras Ajá, sí, de, es el de dato medir. numérico. Exacto. Bien, Juan. Entonces, Eso es. Listo, le va a compartir por acá pantalla. Listo, primero vamos a entrar acá a la plataforma para mostrarles cómo acceder al anexo. Déjenme agrando un poquito más acá. Están viendo ya mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Bueno. Entonces ingresan a la fase número 2 de planeación, que es en la que ustedes están, la actividad de proyecto número 3, se van a ir a la actividad de aprendizaje, que es la codificación que termina en A4, ¿sí? Ingresan a la evidencia como si ustedes la fueran a subir. Y aquí tienen los dos anexos. Entonces vamos a ver el primer anexo. Y vamos a ver el segundo anexo. Sí, me abrió uno, descarga de uno. Listo. Ese es el formato que les decía que les muestra pues el anexo, que es el formato de evaluación de desempeño, pues una lista de chequeo, les dice cuáles son las instrucciones, ¿sí? Ustedes deben de visualizar eso, los pasos los traen muy claros y aquí trae el formato. Claramente ustedes lo van a mejorar, le van a agregar cosas. Mire que aquí identifica pues, digamos, digamos, características que se quieran medir, las relaciones interpersonales, la calidad, ¿sí? La iniciativa de pronto del perfil que ustedes están midiendo, la persona que ustedes están midiendo. Sí, acá ustedes tienen pues el formato
digamos, ya planteado, pero deben de mejorarlo, ¿sí? Porque lo que hacen aprendices es que simplemente dejan esto, ponen acá el nombre del perfil y ya. No, ustedes deben de mirar si necesitan medir más cosas, si necesitan quitar algo. O sea, esto es un modelo y ustedes deben de trabajarlo. ¿Listo? Está muy claro. Acá trae los pasos, trae toda la explicación de este formato de evaluación de desempeño. ¿Listo? Y tienen el otro anexo, que es el diseño del proceso de evaluación de desempeño del personal y las principales tendencias que afecta a su auditoría. Este pues es como una lectura que ustedes pueden hacer, ¿sí? Que les va a ayudar a completar de pronto lo que ya hemos visto, a completar o a realizar pues su evidencia, teniendo en cuenta pues como todo el tema del diseño de evaluación de desempeño. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden visualizar, lo pueden leer, es importante. Así pueden, pues, acceder. Este también igualmente lo pueden descargar si lo quieren leer. ¿Listo por esa parte? Sí, sí, señora. Así acceden. Ingresan a la evidencia como si la fueran a subir y ahí les aparecen los dos recuadros para visualizar. Entonces, vamos a ver, como les decía, un ejemplo de un indicador de pronto que he diseñado. O sea, existen varias formas de desarrollar los indicadores, ¿sí? Este no es como el formato establecido para todos los indicadores, pero sí trae los componentes que se necesita trabajar, ¿sí? O los componentes que debe tener pues la creación de una ficha de indicador. Normalmente pues siempre trae su encabezado, igualmente ahorita les muestro otro ejemplo, pero pues normalmente siempre trae su encabezado, un indicador pues que se trabaja en una empresa, en una organización, en una entidad pública, entidad privada, pues maneja su tema de gestión documental y el indicador se debe establecer o se debe pues, de verificar que ese es el indicador que se va a manejar y esto pues se establece con tema de gestión documental, con su código, su versión, cuál fue la fecha de aprobación, ¿sí? Normalmente aquí se trabaja pues los logos, yo los quité pues por temas de, digamos, de privacidad de la entidad, pero pues aquí normalmente va pues los logos, ¿sí? Esto es como adicional. Aquí está pues el proceso al que se va a medir el indicador, en este caso es un área, ¿sí? ¿Cuál es el nombre que se le va a dar al indicador? El nombre del indicador debe estar sujeto y amarrado con la variable del indicador, ¿sí? La variable del indicador es lo que yo voy a medir, ¿sí? Si va a ser un número, puede ser, ahorita les muestro otro ejemplo, pero entonces siempre el nombre del indicador debe ir amarrado con lo que se va a medir o con la variable que se va a poner, ¿sí? Aquí está pues como el procedimiento como adicional, el tipo de indicador. Miren que aquí yo tengo para escoger si es un indicador de eficacia, de eficiencia, de efectividad, un indicador de calidad, ¿sí? Un indicador de producto. También existen indicadores de impacto. Estaba en eficacia, creo. ¿Cuál es el objetivo del indicador? Importante que siempre se tenga. En este caso, pues es el medir el número de procesos de comparendos resueltos por la inspección de policía. ¿Cuál es el responsable de generar ese indicador? Como les decía, siempre debe tener la frecuencia de medición, la periodicidad con la que se va a medir el indicador. En este caso es un indicador que se va a manejar de manera trimestral. ¿Cuál va a ser el responsable del seguimiento de ese indicador? ¿Sí? Ya sea una tercera persona, ya sea, digamos, como les decía, puede haber auditorías internas y auditorías externas, entonces, ¿quién va a ser el responsable de hacer ese seguimiento? También, ¿cuál va a ser la fuente de los datos? Importante que también siempre la ficha tenga eso, ¿sí? De dónde yo estoy sacando esos datos. La fórmula del indicador y la fórmula del indicador siempre se plantea con las variables que yo voy a poner para medir mi indicador. Miren que yo les decía a ustedes que siempre las variables deben de ir amarradas con el nombre del indicador. Entonces, si ustedes ven aquí
La principal variable del indicador son los comparendos polisivos, ¿sí? Y ese es el mismo nombre del indicador. La segunda variable son los comparendos resueltos y eso me debe arrojar el total de comparendos, ¿sí? Entonces, aquí es que se está midiendo cuáles son los comparendos que yo estoy resolviendo de acuerdo con los comparendos que me están llegando pues a la inspección de policía. Esas son las variables. Se debe establecer una línea base. La línea base siempre se establece con un histórico de datos. O sea, si yo, por ejemplo, en el año, digamos que este indicador se midió en el año 2023, si ven aquí, pues, esta es como la medición que se tiene aquí. Entonces, en el año 2022 yo resolví, digamos, 80 comparendos o 100 comparendos. Eso va a ser la línea base, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el año anterior, no. O sea, la línea base se establece pues de acuerdo a un histórico, de acuerdo a, digamos, sí, pues como a un dato que yo tenga relevante, pues de acuerdo pues a lo que yo estoy midiendo, ¿sí? No sé si tienen dudas hasta allí, si me estoy haciendo entender. No, señora, todo claro. ¿Sí? Bueno, yo tendría como el tema de la fórmula, instructora. ¿Qué tienen de duda de ahí? La fórmula comparendo resuelto. Pero, o sea, ¿eso cómo se aplicaría en donde va el contenido del indicador? ¿Cómo así, cómo se aplicaría? Sí, o sea, que cómo se colocaría. No Mira, entiendo la fórmula. pero tú estás viendo esta parte o estás viendo las variables, porque si ves esta parte te vas a enredar. Siempre mira las variables, ¿sí? Porque como tú no sabes de pronto lo que se está midiendo en este indicador, entonces te vas a perder con esta fórmula. Esto simplemente es como la abreviatura de lo que yo estoy diciendo aquí. Si ves, comparendos polisivos resueltos, el total de los comparendos se divide, ¿sí? Para yo poder saber cuáles son los comparendos polisivos que de pronto llegaron a la inspección de policía. O sea, esta fórmula se hace de acuerdo con las variables. Hay unas más fáciles que yo ahorita, venga, yo les abro acá de pronto una. A ver, para que no se me pierdan con eso, porque de pronto se pueden perder con esa. Les voy a mostrar uno más sencillo. ¿Dónde tengo eso? Indicadores 2024. Miremos este. Es que no quiero mostrar. Bueno, miremos este. Miren, si ven, el formato cambia, eso depende pues, de la entidad, depende de la empresa, pero siempre trae el mismo contenido, cuál es el proceso al que se le va a medir el indicador, cuál es el objetivo, ¿sí? Del indicador, el nombre del indicador, si ven en este caso es sensibilizaciones a actores viales, cuál es su objetivo, esto pues digamos que esto es información adicional que se pone de la entidad. Trae siempre su tipo de indicador, igualmente en este la eficacia, este como adicional, a diferencia del otro, trae pues la unidad en la que se va a medir el indicador, en este caso es porcentaje, la frecuencia, clase del indicador, que también es adicional, que no lo tiene el anterior, y si ven la fórmula de este indicador, es que aquí ya está resuelto, pero entonces, espero yo si la oculté. Sí. Esperen, yo oculto esto porque no quiero que se vea. Listo. Entonces, si ven, por ejemplo, esta fórmula, el objetivo del indicador, de este indicador es evidenciar
el número total de actores viales sensibilizados frente, pues, digamos, a los programados. Entonces, este indicador, digamos que ya tiene unos sensibilizados que yo debo de, o unos actores viales que debo de sensibilizar durante el año. Entonces, ejemplo, yo tengo que sensibilizar 5,000 actores viales durante el año, ¿sí? Entonces, yo necesito saber si sí voy a cumplir con esa meta de sensibilizar 5,000 actores viales, por ejemplo. Entonces, las variables que yo debo de tener, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las variables que yo debería de tener? Si yo necesito medir si se cumplió con la meta de los actores viales sensibilizados que programé durante el año, ¿cuáles serían las variables? O sea, yo necesito conocer primero qué. ¿Qué necesitaría conocer? ¿Cuántas personas se sensibilizaron durante el año? No, primero cuántas fueron programadas. Es lo primero que yo necesito saber, porque mira que se está midiendo o el objetivo de ese indicador es cuántos actores viales o si se cumplió con el total de actores viales sensibilizados frente a los programados. Entonces, lo primero que yo necesito saber es cuántos programé, ¿sí? Esa es una variable, cuántos actores viales sensibilizados fueron programados o cuántos programé. Sobre el número de actores viales que sensibilicé. ¿Sí? Si ven, esto se hace de manera semestral. Ya el análisis de este indicador se hace de manera anual, porque como les decía, la programación se hace anual o sobre la vigencia que se haya, pues, digamos, destinado. Entonces, de acuerdo a lo que yo quiera medir, de acuerdo al objetivo, yo puedo determinar las variables. Y si ven aquí la fórmula, pues se ve sencilla, pues es más sencilla que la otra, sino que la otra se ponen, digamos, abreviaturas de las variables, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí puedo poner una abreviatura, bueno, esto porque está amarrado, pero puedo poner NABS, ¿sí? Como el anterior. Entonces, de pronto por eso se pueden perder. Pero la fórmula de los indicadores siempre es sencilla, porque siempre debe ir amarrada con el objetivo del indicador. O sea, ¿qué es lo que yo estoy qué es lo que yo quiero medir? Y sobre qué debe ir medido eso para poder conocer el resultado. ¿Sí? No sé si van entendiendo por esa parte, Juan. Ya con ese que está más sencillo, sí. Pues que uno en el indicador no solamente colocaría la meta puntual, sino también entiendo que puede colocar como los motivos progresivos hasta llegar a la meta puntual. Hablabas de los 5,000 ciudadanos a intervenir para la sensibilización de temas viales, pero entonces no tocas a los 5,000 de una, sino que los fraccionas hasta alcanzar la meta. No, sino que es dependiendo de la periodicidad del indicador. ¿Sí? Si ves este Por eso, indicador, es un indicador de crecimiento y se mide de el manera indicador semestral. Entonces yo debo de ajá, saber cuántos, por ejemplo, en enero se sensibilizaron 800 actores viales. En febrero se sensibilizaron 200 actores viales. En marzo 300. Y yo a diciembre tengo que tener 5,000 actores viales sensibilizados, que fue lo que yo programé. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me va a permitir este indicador? Saber si sí estoy cumpliendo con esa meta, si sí estoy, digamos, a enero, ya tengo pues una cantidad. A junio, si ustedes ven, por ejemplo, acá, a junio yo tengo ya 6,590 actores sensibilizados, ¿sí? A junio. Entonces, ¿ustedes qué pueden ver aquí de ese indicador? ¿Se cumplió o no se cumplió? antes se pasó. Ah, ¿sí ven? La meta del periodo, ¿cuál era? 5,000. 5,000. Y logré sensibilizar 6,590 actores viales, ¿sí? Sin ni siquiera medir todavía julio a diciembre.
Entonces, esto es lo que se realiza normalmente en el indicador. Siempre en un indicador tiene que haber una fórmula para yo poder saber pues, cómo lo voy a medir, pero pues las fórmulas siempre se hacen de acuerdo al objetivo. Entonces, si ustedes ven acá el objetivo, o sea, es muy sencillo, abramos otro indicador. Esa sí sería una pregunta, instructora, si los términos que están ahí en la columna azul, ¿todos esos son permanentes o pueden variar? ¿Estos? Sí, O todo, desde el nombre indicador, objetivo, fórmula, no, ya fuente. después de que se establece un indicador, digamos que se debe mantener ese indicador. Claramente que pues puede cambiar, claro. Si a mí, por ejemplo, me llega una auditoría y me dice, es que ese objetivo de ese indicador no está midiendo lo que yo necesito medir, entonces yo puedo cambiar eso. O sea, me No, tocaría no, cambiarlo porque no estoy logrando lo que quiero con ese indicador, ¿sí? En no, este no me caso, refiero a eso. entonces, Me refiero a a los preceptos de aquí, exacto, a todos esos. Si cambian o se quedan tal cual como están aquí. ¿Me entiendo? o sea, esos son los parámetros que debe tener un indicador normalmente, que es lo que les decía ahorita. Entonces sí son Siempre tiene, permanentes. claro, o sea, yo siempre tengo que tener el nombre del indicador, tengo que tener el objetivo del indicador, que es lo que les decía ahorita cuando les estaba explicando el tema. Debo de tener de dónde saco la información, cuál es mi tipo de indicador, cuál es la frecuencia con la que voy a medir ese indicador. Esto de unidad, pues claro que debo Ah, de saber en qué unidad voy a medir el indicador, pero si yo quiero no lo pongo acá, ¿sí? Este es adicional, pero pues normalmente esos son los parámetros para un indicador. Todos los indicadores deben de tener su objetivo, a quién le estoy midiendo, cuál es el área en la que estoy midiendo, de qué tipo de indicador, cuál es la frecuencia, si es diaria, si es mensual, si es semanal, si es trimestral, si es semestral, si es anual el indicador, ¿sí? Debe tener ya. la línea base. Miren que la línea base está aquí. La línea base son 928. Esa línea base no se sacó de pronto, no se sacó del año anterior. Como les decía, muchas empresas dicen, la línea base es lo del año anterior. No, la línea base es un número que yo establezca de acuerdo a un histórico de datos. Entonces, esta línea base son 928 y esto no se mueve. La línea base no se va a mover, ¿sí? Esto no cambia. Son variables que siempre un indicador debe de tener, ¿sí? Ya, entiendo, instructora. Entonces, por ejemplo, el objetivo de este indicador. El objetivo de este indicador es disminuir el 8% el índice de lesionados en siniestros viales en las carreteras de los municipios que atiende la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, me dice que yo debo de saber si se está disminuyendo el índice de lesionados en siniestros viales. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de saber? O sea, yo para saber si hay una disminución, ¿con qué debo de comparar? ¿Con qué debo de comparar? Accidentalidad. ¿Cómo? Ah, cómo fue la pregunta, instructora? ¿Con qué debo de comparar yo para saber si hay una disminución en los lesionados en siniestros viales? Pues con la cantidad de accidentes que se provocaron. Con los datos de los accidentes que hayan ocurrido en el transcurso de cuando empezó los cursos hasta, pues hasta la actualidad, ¿no? Yo debo comparar con un histórico de datos, ¿cierto? Con un histórico. Yo para saber si hay una disminución de algo, yo debo de saber con qué voy a restar, ¿sí? ¿Con qué voy a restar para saber si hay una disminución? Y en este caso, ¿con qué voy a restar? Pues cuál fue el número de actores viales lesionados en un año anterior.
O en este caso, como lo establecimos en este indicador, en la línea base. ¿Cuál es mi línea base? 928. Pero ustedes pueden establecer, digamos, yo para saber si hay una disminución de lesionados en el 2024, entonces yo voy a medir eso con cuántos o voy a restarlo con los lesionados que hubo en el 2023, ¿sí? O sea, yo siempre tengo que saber con qué voy a restar para saber si hay una disminución. Entonces, la primera variable, ¿cuál es el número de actores viales? En el histórico o en la línea base o en el año anterior ustedes pueden poner, yo puedo cambiar esto aquí, bueno, aquí, esto porque está aquí, pero yo aquí puedo poner número de actores viales en el año 2023, ¿sí? ¿Y con qué voy a hacer la fórmula? Con el número de actores viales lesionados que están ocurriendo este año, en el 2024. ¿Sí? O sea, yo debo de crear la fórmula de acuerdo a mi objetivo. O sea, es como de pensar un poquito. Bueno, si yo quiero conocer si hubo disminución del 5, del 2, del 1, o si disminuía, aunque sea de... bueno, sí, si disminuían siniestros viales, pues con qué debo de comparar, pues cuántos siniestros viales hubo el año anterior, ¿cierto? O cuántos siniestros viales hubo en el 2015, o cuántos siniestros viales, bueno, yo debo comparar eso. Entonces, cojo cuántos siniestros viales en una fórmula, en una calculadora sencilla, que yo tuve en el 2023 500 lesionados. Y con cuál sería mi otra variable para poder saber cuál es el resultado, pues cuántos actores viales estoy teniendo este año. Entonces, este año estoy teniendo 200 actores viales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? 300, ¿sí? Entonces, yo sé que ya tengo un resultado y que del año anterior a este año he tenido una disminución de 300 actores viales lesionados. Sí, una disminución. ¿Van entendiendo por esa parte? ¿O están perdidos? Díganme que no hay problema. ¿Sí están entendiendo? Sí, señora. Janine, Juan. A la hora de hacer estos gráficos, ¿cómo lo realiza, instructora? Estos gráficos son adicionales. Esos gráficos se hacen para un mejor entendimiento de las personas a la hora de visualizarlo. Pero en realidad la creación del indicador es esto. ¿Sí? Yo puedo tener un indicador solo con esto. O sea, el gráfico, digamos que se hace para mejor entendimiento de las personas, pero pueda que no sean gráficos. Hay indicadores de muchas maneras. Es que quería mostrarle uno, por ejemplo, que presentó hace poco la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cuanto a siniestros viales, y no es un indicador con un gráfico, ¿no? No es un gráfico así como ustedes lo pueden visualizar acá, ¿no? Es un indicador de una imagen que me está mostrando un número que yo puedo entender de mejor manera qué es lo que se está midiendo ahí, cuál fue el resultado. ¿Sí? Entonces, estos gráficos son adicionales. O sea, yo para poder mostrarles, o sea, este gráfico aquí se me hace de acuerdo a la información que yo pongo acá. ¿Cuál es mi indicador? Esto. Esto es mi indicador. Esto. La realización de eso. Yo aquí, si varío esto, pues a mí se me va a cambiar automáticamente acá porque eso ya lo tengo formulado, pero ahí sí ya me tocaría explicarles pues cómo hacer gráficos en Excel, ¿sí? Ya esto es, digamos, diferente. Pero el diseño, la ficha, el indicador, lo importante de realizar un indicador es tener estos parámetros y hacer la fórmula del indicador, que es esto, ¿sí? Y para realizarle la evidencia, vamos a tener que realizar la fórmula del porcentaje de cumplimiento, instructora. La evidencia de la que tienen de los indicadores. Sí, señora.
No, esa evidencia es simplemente el diseño del indicador. ¿Qué es esto? Veamos la parte de abajo. No, esto no lo van a hacer. Ya igual yo les explico esa evidencia después, pero esto no lo van a hacer. O sea, para ustedes hacer esto, pues, digamos que ya tienen que manejar otras cosas. Igual ustedes ya van entendiendo y pueden de pronto, yo creo que hay algunos que ya conocen cómo hacer los indicadores, pero no, esta es la ficha técnica de un indicador, que era como un ejemplo que les quería mostrar. Pero el diseño del indicador es esto, ¿sí? ¿Qué es lo que yo voy a medir? Ese es el diseño del indicador. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Y en este caso, ¿qué es lo que yo voy a medir? El índice de lesionados en siniestros viales. Este es un ejemplo de un indicador. Este es otro ejemplo de otro indicador. Y este es el otro ejemplo que les decía. O sea, aquí como adicional se pone pues como la fórmula, poniendo pues como las siglas pues como de esto que nos está diciendo aquí. ¿Sí? Se ponen unos rangos. Pues si está bueno, si está malo, bueno, pero esto es adicional. Esto es adicional. Si de pronto tenemos tiempito en el próximo encuentro, de pronto les explico cómo hacerlo en Excel, o sea, desde cero hacer una ficha técnica y un indicador, pero pues eso sí sería adicional porque ustedes no van a hacer la realización de eso. Y miren que no cambian los parámetros, siempre se tiene nombre del indicador, objetivo del indicador, el tipo del indicador, los responsables, la frecuencia de medición, ¿sí? Las variables que se tienen para medir, la línea base, la meta esperada. Siempre también el indicador debe tener su meta esperada, ¿sí? Recuerden que los indicadores se hacen para saber si se está cumpliendo con las metas. Eso es como un ejemplo de indicadores. Quedamos bien por allí. Yo voy a ver si de pronto tengo como el diseño de un indicador solamente. No. Bueno, eso sería pues como lo que tendríamos por el encuentro de hoy. No sé si tienen dudas, ya igualmente en el próximo encuentro pues las dudas que tengan en cuanto a los indicadores, miramos a ver si nos queda tiempo, explicamos lo del plan de mejora, pero eso sí ya lo veríamos después cuando tengamos el encuentro. ¿Quedan dudas del día de hoy? Igualmente me pueden escribir cuando realicen la evidencia. ¿No? Bueno, entonces si no quedan dudas, niños, gracias por conectarse, que pasen una feliz noche, que descansen y estoy pendiente de cualquier duda. Nos vemos dentro de 8 días, pues no vamos a tener encuentro porque esta evidencia dura hasta el 27, entonces el encuentro ya lo vendríamos teniendo 28 o 29, ¿listo? Para que sepan que dentro de 8 días no tendremos encuentro. Aprovechen para hacer el plan de mejora los que tienen pendiente, su plan de mejora. Recuerden que está hasta el 27, hay varios aprendices que tienen evidencias pendientes. Entonces, este tiempito, pues que les sirva para que adelanten esas evidencias. Que pasen una feliz noche. Instructora, ¿cuándo abren? Ya abrió el lunes. En el plan de mejora que firmaron, si firmaste ya el plan de mejora que se envió al correo, ahí dice la fecha de apertura. Bueno, voy a subirla entonces, instructora. Listo, bueno, que pasen feliz noche, que descansen. Igualmente, que descansen. Gracias, igualmente. Feliz noche.